Esto nos lleva a tomar en cuenta que el estudio de los evangelios va a entrañar ciertos retos. Retos para el estudioso. ¿Sí? Nos estamos poniendo ya en el contexto de personas que se dedican a hacer un estudio científico de los evangelios. Bien, cabe aclarar que entendemos por científico. Porque si por científico entendemos un saber empírico de cuestiones o de cosas o de fenómenos que son constatables por la experiencia de los sentidos y que pueden ser llevados al laboratorio para experimentar, bueno, pues ese concepto de ciencia es un concepto muy reducido al ámbito de las ciencias naturales. Hay otras ciencias que no son ni la física, ni la química, ni la biología, etc. Hay ciencias del hombre, ciencias humanas. Si entendemos por ciencia más bien un conocimiento sistemático, ordenado, pero por causas, las causas que explican aquello que estoy estudiando, entonces ese concepto de ciencia permitirá que, por ejemplo, el historiador tenga un lugarcito en el ámbito de las ciencias, porque el historiador no puede hacer que se repitan los fenómenos que va a estudiar, esos ya pasaron, no puede regresar la historia para cambiar una variable, meterle otra y a ver qué pasa, ¿se entiende? Sin embargo, es un conocimiento bien serio, bien sistematizado, que nos permite tener un mejor conocimiento de lo que somos. ¿Será importante estudiar lo que somos? Claro que sí. Y hacerlo de manera científica, ordenada, sistematizada, conocimiento por causas. Así es como podemos abordar el tema de los evangelios. Bien, entonces, el reto de estudiar evangelios. Por un lado, tenemos que ser fieles a la dimensión religiosa y popular de los evangelios. Y por otro lado, también tenemos que ser fieles a las exigencias críticas de la cultura moderna en que vivimos. ¿Por qué? Porque por el desarrollo científico y tecnológico, nuestra cultura entiende todo con una óptica muy distinta de la que se tenía, por ejemplo, en la Edad Media, o la que se tenía en los primeros años del cristianismo, o la que tenían los antiguos judíos de tiempos de Jesús, la que tienen los judíos actuales. Cada quien tiene una cultura, un contexto. Y en esa cultura y en ese contexto, nosotros tenemos ciertos parámetros culturales con los que estudiamos aquello que estudiamos. Entonces, reto número 1, ser fieles a la dimensión religiosa, por un lado, a la dimensión popular, porque tienen una dimensión popular los evangelios, pero por otro lado, ser críticos. Como es crítico hoy un científico de la NASA, por ejemplo, o un científico que ha dedicado su vida a la investigación en cualquier ámbito de la ciencia actual. La experiencia dice que no es fácil esta doble fidelidad y que la consideración religiosa con frecuencia se resiste a aceptar una crítica que destruye una lectura cómoda e ingenua. Eso que dice ahí es muy fuerte. Precisamente de aquí nos vamos a encontrar cada cosa. Cuando yo di este curso en el Instituto Diocesano de Laicos, uno de los alumnos dijo: maestro, ¿y entonces en qué vamos a creer? La lectura cómoda y hasta ingenua de los evangelios, aguas. Y cuando podemos afrontar este reto de asumir el conocimiento de los evangelios
con una actitud científica, crítica, entendida ciencia, como acabo de comentar, pues entonces la fe que tenemos va a ser una fe mucho más fuerte que la que teníamos cuando estudiamos el catecismo o cuando nos acercamos por primera vez a los evangelios y dijimos: ¡ay, qué cuentito tan bonito! ¡Ay, qué mensaje tan grandioso! Pues sí puede ser un cuentito bonito, si lo vemos desde el punto de vista literario. Caray, sí que hay bellezas literarias en la Biblia toda. Hay unas cosas hermosísimas. Ya habrán leído el Cantar de los Cantares. ¡Qué poesía tan hermosa! Y bueno, son cuentitos hermosos. Pues si quieres decir cuentitos, dile cuentitos. Son piezas literarias hermosísimas, pero son mucho más que un cuentito. Y cuando nos acercamos con esta actitud crítica y le captamos y descubrimos lo que hay que descubrir, entonces nuestra fe, que es una fe popular, yo soy parte del pueblo de Dios, todos lo somos, esa fe que hemos adquirido de nuestros abuelos y de nuestros papás y la que hemos ido alimentando por la vida, va a ser una fe mucho más madura, que cuando llegue el momento de cimbrarse, porque por ahí te encontraste a alguien que te movió el tapete, tú puedas decir: caray, pues no me caí, me movieron el tapete pero no me caí y conservo la fe, y por algo será que la conservo. Entonces, los cursos como este que estamos teniendo tienen esa intención. Por lo tanto, prohibido asustarse con lo que vamos a estar comentando. ¿Okay? Me hace muy adecuada una anécdota que a mí me ha impactado siempre mucho, precisamente respecto a cómo ser críticos. Esto sí sucedió y está ahí en un libro, en un anecdotario de un señor que todos van a reconocer. Iba viajando en tren un joven y a su lado iba un señor ya maduro, de barbas, leyendo la Biblia, y el joven traía un librote de aquellos del siglo XVIII, así, de ciencias, donde era un compendio de ciencias, y ahí él iba devorándose el libro y voltea a ver qué estaba leyendo su compañero, y era la Biblia. Cerró su libro de ciencias y le dice al Señor: oiga, ¿cómo en este pleno siglo de tanta ciencia usted cree en la Biblia y está leyendo la Biblia? Y como ya iban a llegar a la estación, el Señor nomás la cerró y no le dijo nada. Y el joven con mucho apuro le dijo: ¿sabe qué? Deme su tarjeta, si es que tiene una tarjeta, para cuando yo llegue a mi oficina, aquí que me voy a bajar, me voy a comunicar con usted para explicarle tantas cosas de la ciencia y deje de creer en esos cuentos. Le dio muy respetuoso y callado, le dio su tarjeta de presentación, se fue corriendo. Cuando se bajó del tren, lee la tarjeta y dice: ingeniero y profesor de la Universidad Luis Pasteur. Y fue para él un golpe bien duro, ¿no? Una cachetada con guante blanco, precisamente cómo es que las personas podemos leer la Biblia así, es que con un sentido crítico y no está contrapuesta la ciencia con la palabra de Dios. Fe, ciencia y razón, platicamos hace 1 año y medio, no se contraponen, al contrario, se complementan. Pero hay que estudiar, porque si nos quedamos con lecturas ingenuas y cómodas, ay, qué bonito lo que dice, yo lo aplico en mi vida. Pues sí, qué bueno que lo aplicas, qué bueno que es bonito, pero cuando viene el contraste con las otras formas de pensar, lo que ocurre con nuestros muchachos en las universidades es un encontronazo de ideas. La universidad, por su naturaleza, es plural, es abierta, es universal, es universidad. Entonces, cuando yo me encuentro con otras formas de pensar, tengo que tener el conocimiento, la capacidad
y la fe suficiente, asistidos por el Espíritu Santo para decir, caray, es que no estamos en contradicción. Lo que pareciera que es contradicción no lo es, y hay que estudiar para aprender y ver cómo es el asunto. Bien, los 4 evangelios canónicos, 3 dice son sinópticos, hemos dicho todavía cuáles. Pero de los 4 que hay, que son canónicos, la clase pasada ya hablamos algo del canon, cómo fue que se definió que uno fuera y otro incluidos como libros inspirados por Dios. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas. ¿What? Pero si me dicen Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Juan, y aquí ahorita les estoy diciendo que son composiciones anónimas. ¡Ah, caray! Pues fíjense que sí. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas surgidas entre los años 65 y 90 después de Cristo. Murió el Señor entre el año 30 al 33. El primer evangelio se va escribiendo, dice ahí, entre los años 65 o 90. En algunos lugares he leído que el año 60. Son aproximaciones. La arqueología y la historia tienen sus límites. Hay ciertas cosas que no logran puntualizar con precisión, sobre todo de los tiempos más remotos. Bien. Y estas composiciones anónimas fueron reunidas en una colección alrededor del año 125. Los autores no les pusieron título. Autores, colección, alguien los juntó, integró esta unidad que llamamos Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas o San Juan. Primer acercamiento a cosas que cuando uno las ve por primera vez uno dice, ¿what? Y yo sí tenía, con mis hijos teniendo cara de what, en muchas cosas. Bien, la asociación de cada obra con un cierto autor determinado se basaba en una tradición antigua. Esto hay que apuntar, bien apuntado en sus apuntes. La asociación de cada obra, de cada colección de escritos, la asociación de esa colección de escritos con un cierto autor fue determinada por una tradición. Y no cualquier tradición, tiene que ser una tradición desde los tiempos mismos de Jesús. Una tradición nacida desde los tiempos en que Jesús vivió entre nosotros. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos la clase pasada. Se acordarán que la clase pasada surgió la pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos que la Biblia que tenemos hoy de veras proviene de lo que dicen que sucedió? Estos evangelios, ¿cómo es que podemos estar seguros que narran vidas, obras, los hechos, los milagros de Jesús? ¿De veras hizo lo que dice ahí que hizo? ¿Cómo sabemos que lo que dicen los evangelios es veraz o es fidedigno? Pues precisamente porque nacen de una tradición. Y la tradición nace de los hechos mismos de los que fueron testigos aquellas personas y que empezaron a platicarle por tradición oral al principio, por transmisión oral a los hijos y los hijos a los nietos. Y ya decíamos la vez pasada, llegó el momento en que había que escribir porque empezamos a ponerle cada quien
un poco de su propia cosecha, ¿verdad? Y entonces empezamos a distorsionar y el mensaje y lo que ocurrió no puede ser distorsionado. Entonces surge la necesidad de escribir pues, aquello que yo vi o aquello que me contó mi mamá, en quien yo creo, y etcétera, etcétera. Y empezaron pues estas colecciones, y esas colecciones van respondiendo a una tradición antigua. Y este título simple de 2 palabras se alargó muy pronto. Evangelio según, y ya empezó la palabra según. Evangelio según dice, pero no Marcos en persona, sino los discípulos de Marcos, que para que aquel escrito tuviera autoridad, le pusieron el nombre del maestro. ¿Se capta? Fíjense qué interesante. Las tradiciones, entonces, son líneas que alimentan a los evangelios y los autores van tomando como lo más representativo de esa tradición recibida a uno de los apóstoles. Bien, vamos a lo que sigue. Maestro, entonces, ¿por qué en algunos frescos en las iglesias vemos a los 4 evangelistas en la cúpula y cada uno junto a un animal determinado? Un toro. Sí, tienen una simbología que va muy relacionada con el mismo texto y la forma de expresarse que tienen en cada uno de los evangelios. Pero ellos son el origen de la tradición apostólica que hace posible el nacimiento de los evangelios. En los evangelios lo fundamental no es el valor histórico de la vida de Jesús. No es lo fundamental, claro que es bien importante, pero no es lo fundamental. De hecho, a Jesús lo menos que le hubiera interesado es que se pusieran a hacer reportajes de lo que él hacía. ¿Creen ustedes que al Señor le interesaba eso? No, un culto a su persona, hagan libros de mí, ¿sí? Que se sepa lo que yo hacía. Esa no era su razón de haber venido a encarnarse, a hacerse uno entre nosotros. Bien, entonces, lo fundamental no es el valor histórico de la vida de Jesús. Lo que proponen, o lo que se propone, es motivar mediante la misma historia de Jesús la conversión de los oyentes. Y los oyentes de su tiempo y los de todos los tiempos. Y van a convertirse al mensaje, al evangelio, entendido como lo que acabamos de platicar. Evangelio, un mensaje, un acontecimiento que transforma vidas, que produce un impacto fortísimo en los hombres. Tan fuerte el impacto que los convierte. ¿Y qué es convertirse? ¿Qué es eso de conversión? Cambiar de vida. Cambiar de vida, en el caso concreto del mensaje cristiano. Pero la conversión es cambiar de rumbo, como dice Laura. Si yo voy, ahorita me acordé de las escoltas en las escuelas primarias. Van marchando y dicen conversión a la izquierda, y van marchando para la izquierda. Ya se convirtieron a la izquierda, cambiaron de rumbo. ¿Se capta? Sí. Entonces, lo que se propone en los evangelios es motivar a la conversión, a un cambio de vida, un cambio de sentido. Ya no voy para allá, no voy con estos moldes de vida, con estos valores, ahora voy a ir con estos otros. Pero ¿cómo va a ser eso? Motivados por el mensaje.
Así pues, aunque lo que ofrecen es histórico, el protagonista es el mensaje. Y ya habíamos comentado, el mensaje es el mismo Jesús de Nazaret. Él es el mensaje y el mensajero. Él mismo es quien porta el mensaje, que es Él mismo. Él se presenta ante el pueblo diciendo: yo soy el Mesías, el enviado del Altísimo. En alguna ocasión ya platicamos qué es eso de Mesías. El Mesías es un enviado a cumplir una misión, la misión del Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, uno como nosotros, y nos revela la intimidad de Dios. Nos la revela, y ese es el mensaje que nos trae, y es un mensaje que nos salva. ¿De qué carambas nos salva? Nos salva de las burradas que andábamos haciendo, del despiste impresionante en que hemos caminado. Y entonces este es un mensaje evangélico que trae una enorme felicidad al hombre, porque su horizonte de realización personal se ensancha de una manera impresionante. Ya no somos seres nacidos para morir, como decían los existencialistas del siglo XX. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser para la muerte. Así dijo Sartre. No, el mensaje evangélico, el supermensaje que es la gran noticia, es que estamos llamados a mucho más que lo que tenemos aquí y ahora. Bien, entonces, ¿de qué naturaleza son los evangelios? ¿Históricas? ¿Biográficas? Pues sí, tienen de historia y de biografía, pero lo medular es que nos ofrecen un mensaje que se encarna en nuestra propia historia. No es algo ajeno, vinieron y me contaron. No, es el mismo Dios que se hace uno de nosotros para comprender todas nuestras fragilidades, vivirlas Él mismo. Fíjense lo entrañable que es esto. Estoy repitiendo conceptos de cristología que nos enseñó el Padre Miguel el curso pasado. Entonces, fíjense lo que significa este mensaje. Bien. Y ahora viene otra pregunta: ¿el Evangelio o los Evangelios? Son 4 evangelistas, pero un solo evangelio. Entonces, cuando hablamos de los evangelios, pues nos estamos refiriendo a esos 4 textos, 4 unidades literarias, pero aunque son 4, en realidad se trata de una y la misma gran noticia de salvación para nosotros. De esos 4, 3 evangelios son sinópticos: el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Los aspectos que escapan a uno de ellos son realzados por otros, de manera que se van enriqueciendo mutuamente. Realzan los aspectos que otro evangelio no realzó, de manera que hay una complementación. Los evangelios sinópticos ponen su atención en la obra de Jesús. ¿Y cuál es la obra de Jesús? La instauración del reino. A eso vino Jesús, a instaurar un reino. Un reino que ya había sido anunciado y que con Jesús se instaura.
y que cuando venga la consumación de todos los tiempos, ¿qué va a pasar con el reino? Que va a llegar a su plenitud. Entonces son 3 momentos: anuncio, instauración y consumación, la parusía. ¿Cuándo será esta consumación? Al final de los tiempos, en la segunda venida del Señor. Y por lo pronto se está instaurando, ya el Señor lo instauró. Y nosotros seguimos sumándonos a este reino como iglesia suya, como hijos suyos. El Evangelio de Juan pone su atención en la persona de Jesús. Mientras los sinópticos se fijan más en la instauración del reino, el Evangelio de San Juan se va a poner la atención en la persona misma de Jesús. Por eso es de otra naturaleza ese Evangelio, no es sinóptico. Y en este curso, pues lamentablemente no vas a poder ver a los 3 sinópticos porque el tiempo es muy poquito. Pero es como para que se emocionen y digan: ahora sí voy a ir al Instituto Bíblico Jesús Maestro de aquí de la diócesis de Aguascalientes. Se puede echar un diplomado completo de 4 añitos, de 3 añitos, y aún así se queda uno con cuánto me falta por aprender. De hecho, no es muy remoto que un día me hagan una pregunta que no voy a saber contestar, porque hay tanto de qué aprender. Y cuando suceda eso, pues les prometo investigar y traer la respuesta. Bien, entonces, origen de los evangelios sinópticos. ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo nacieron? Pues la aparición de los evangelios escritos, porque el evangelio, el gran anuncio de las buenas noticias de que Dios se acuerda de nosotros y viene a rescatarnos de nuestras iniquidades, de nuestros problemas de pecado, etc. Todo ese anuncio pues ya es un anuncio que se concretó en la persona de Jesús, pero la aparición de los evangelios ya escritos requirió de cierto tiempo. No crean que simplemente dijeron los discípulos: pues ahora vamos a sentarnos y a darle. No. Se fueron gestando poco a poco. Respondió a motivos concretos. No crean que fue nada más porque se les ocurrió: ay, qué bueno sería apuntar lo que dijo el Señor. Tuvieron, por supuesto, que esa motivación, pero más también otros motivos. Había que dirigirse a los judeocristianos, pero también había que dirigirse a los que no eran judíos. Y entonces va respondiendo a ciertos motivos concretos. Supuso una manera propia de entender la tradición anterior. Ya hemos dicho que estos evangelios escritos son producto de una tradición nacida de la experiencia directa con el Señor. Pero, claro está que hay una forma de entender a la propia tradición, y eso se refleja en cada uno de los evangelios. Meche. Hay una preguntita. Los escritores no siempre estaban en el mismo lugar, ¿verdad? No. O sea, la coincidencia es, ahí es donde se evidencia la presencia del Espíritu Santo. Claro. Porque, Claro. como que dicen, bueno, ¿Cómo? lo que acabamos de leer, pues es lo mismo. Así es. Entonces no estaban... No. Andaban ya en regiones distintas. También se comentó, creo, con el padre Francisco en su curso, como por ejemplo esos hallazgos en Qumran van a validar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Precisamente por lo que está diciendo Meche. El que pueda haber un mensaje que es compartido, y aunque sea redactado por personas distintas, coincide en lo esencial, en la doctrina. Es un mensaje
homogéneo, aun cuando tenga sus particularidades. El origen de los evangelios pasó por 3 etapas. El grupo prepascual, la comunidad post-pascual y la redacción ya propiamente dicha de los evangelios. La palabrita eje de todo esto es Pascua. Pascual. ¿Qué es la Pascua? El paso de la muerte de Ajá. Y aquí en el contexto del que estamos hablando, ¿cómo podemos entender la Pascua? Claro, es un paso, pero ¿de dónde a dónde? Sí, de la muerte a la vida. Pero en el contexto histórico, la presencia de Jesús es un paso de Dios entre nosotros. También ya se había dado una Pascua con los judíos. ¿En qué consistió? en la salida de Egipto. Paso de la liberación. El paso a la liberación. Son liberados de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, que es un símbolo también, ¿verdad? Y entonces pasan de una vida a otra vida, por supuesto mucho mejor. Jesús tiene su Pascua, pasa entre nosotros, vive, muere, resucita. Todo eso es la Pascua del Señor, ya no la Pascua de los judíos, la Pascua del Señor. Bien, hay un grupo pre-pascual, es el origen de la tradición, antes que otra cosa. ¿De dónde viene la tradición? La tradición que es precisamente el antecedente que ya tenemos desde el Antiguo Testamento y que son tradiciones que también recogen los apóstoles, porque todos eran judíos, ¿sí? Ellos eran practicantes de la religión judaica, ¿sí? Entonces, hay una tradición que viene, ya comentamos la clase pasada, como el Nuevo Testamento está conectado con el Antiguo Testamento. Le da continuidad, y no solo continuidad, sino que lo hace pleno, le da plenitud. Entonces, hay una tradición, el origen de la tradición es este grupo prepascual. La comunidad post-pascual, que es propiamente ya la que se da precisamente en los primeros años del cristianismo. Ya el Señor murió y resucitó, ¿sí? Y esta comunidad de discípulos es otro momento importante de gestación de los evangelios. Y por último, la redacción, cuando ya dijeron, pues ahora sí, vamos a escribir. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Un minuto antes. Las dos primeras fueron orales. Perdón, las Las dos primeras tradiciones. comunidades fueron orales. La pre y la post. Así es. Antes de la redacción de los evangelios, todo era tradición oral. Bueno, pues les agradezco el aguante que han tenido porque así nos echamos larga, pero aprovechamos bastante. Muchas gracias. Vamos a dar gracias a Dios.